Parece que los rusos están avanzando un poco a lo largo de todo el frente, pero especialmente en el sur, a lo largo de la línea del frente de Zaporilla, donde las cosas se están moviendo más rápido. Eso es bastante crítico si la ciudad principal queda, supongo, bajo control de drones, porque la mayor parte de la ciudad está en la orilla oriental del Dnieper. Así que parece que gran parte de esto podría tener enormes consecuencias bastante pronto. ¿Cómo interpretas la situación actual? Bueno, te quedan dos ciudades importantes en Zaporilla que están en una posición defendible. Tienes Orihiv por un lado y más al norte la ciudad de Zaporilla. El frente oriental de Zaporilla estaba sostenido por Juliáipole, y Juliáipole no huleó demasiado, no se alejó mucho antes de caer. Al principio, las fuerzas rusas tuvieron muchos problemas para tomar Juliáipole, porque está en una colina rodeada de tierras de cultivo planas y abiertas. Acercarse a ella es bastante difícil porque estás expuesto por todos los lados. Hay una razón por la que logró esto. Rusia tuvo muchos problemas por el segmento de el sur y el sureste durante varios años. Finalmente, a medida que las fuerzas enemigas se fueron reduciendo, Rusia pudo avanzar desde el este, tomar dos aldeas fortificadas que formaban una línea defensiva y luego cruzar directamente esas zonas abiertas para cercar la ciudad. La razón por la que digo esto es que, en los últimos días, los ucranianos han empezado a lanzar lo que son básicamente contraataques suicidas en Juliáipole. Lo siento, en Juliáipole, ya que el ejército ruso ha comenzado a avanzar más allá de Juliáipole y a consolidarse. Juliáipole era una saliente, así que desde el sur enderezaron la línea y reforzaron sus posiciones. En el norte, aproximadamente la mitad de esas posiciones fortificadas siguen en manos ucranianas, pero están siendo desmanteladas porque Rusia las flanqueó por zonas donde no había tropas. Esta versión es más al Novgorod. Está descendiendo allí. Y aproximadamente la mitad de ellos ya han sido despejados. El resto, ya sabes, o se quedan y mueren o se rinden, porque salir de allí es muy difícil. Las fuerzas rusas están a ambos lados de esa línea fortificada. Están en zonas abiertas, así que la cobertura de drones es intensa. Los ucranianos han empezado estos ataques suicidas intentando lanzarse hacia hacia Juliáipole. Supongo que en el mejor de los casos su misión es sobrevivir lo suficiente para izar una bandera, hacerse una foto y luego lo que sea. Supongo que de eso se trata. Pero nunca llegan a ese lo que sea. Nunca sobreviven tanto, porque están cruzando el mismo tipo de campos abiertos, solo que ahora ya no están verdes. Ahora está mucho más abierto. Hay aún menos lugares donde esconderse y los están exterminando a medida que avanzan. Una compañía aquí, otra allá. Así que los ucranianos están haciendo una maniobra de relaciones públicas. Están intentando decir, mirad, hemos tomado Juliáipole. Ahora, sobre la propia Zaporilla. El ejército ruso se ha desplegado a lo largo de la costa del río Dnieper. Al sur de la ciudad de Zaporilla, antes había un enorme embalse. ¿Recordáis a los ucranianos hasta Enerhodar, donde está la central nuclear de Zaporilla? Los ucranianos volaron la presa, lo que también arrasó bastantes posiciones rusas frente a Jersón. Desde entonces se han reconstruido. Pero el problema es que todo ese lago no desapareció y se convirtió en un terreno abierto por el que se pudiera avanzar. Se transformó en un enorme pantano. Así que realmente no se puede hacer nada a través de él, porque es barro, es pantanoso y está muy expuesto. No obtuvieron ninguna ventaja al intentar tomar la central nuclear de Zaporilla, pero también se causaron mucho daño a sí mismos, especialmente en las posiciones rusas frente a Jersón. Aún así, eso fue hace 1 año y medio, así que esas posiciones se han reconstruido. Los rusos siguen moviéndose a lo largo del borde de esa nueva zona pantanosa. Supongo que con el tiempo la presa se reconstruirá algún día,
y entonces esa zona volverá a convertirse en una gran reserva de agua. Las fuerzas rusas están ahora a unos 15 kilómetros de la ciudad de Zaporizhia, lo que significa que han entrado en la aglomeración de pueblos y localidades, básicamente los suburbios. La zona suburbana se extiende unos 15 kilómetros, y para los estadounidenses que siguen usando el sistema imperial, eso equivale a unos 8 o 9 millas al sur del límite de la ciudad de Zaporizhia. Cualquiera que viva en Estados Unidos está familiarizado con esas ciudades enormes e interminables que se extienden más allá de sus límites y no dejan de crecer, los suburbios. Así que eso es precisamente lo que las fuerzas rusas están empezando a ocupar ahora, esa zona suburbana. Y la zona suburbana se extiende principalmente a lo largo del borde del río. No se adentra mucho en el campo. Han llegado a un punto en el que están alcanzando el área suburbana y también se están ramificando hacia el este, porque ahora dominan Orikhiv desde el norte. Están avanzando cada vez más, dominando Orikhiv mientras entran desde el sur. Esa es la última gran posición fortificada antes de Zaporizhia, aparte de la propia ciudad de Zaporizhia. La ciudad de Zaporizhia es una zona llana y abierta con un único puente principal, el Dnieper, que será difícil de mantener. Básicamente es como mirar una hoja de papel desde arriba. Así que ese no es un lugar que vayan a poder mantener. Quiero decir, todavía tiene carreteras evidentes que llegan desde el norte y el noreste, pero es terreno abierto. Así que cualquier cosa que entre ahí está entrando en el Valle de la Muerte de los drones. Ya sabes, entras ahí para intentar fortificar o llevar suministros y estás en la mira de todos los operadores de drones que trabajan en esa zona, además de la aviación, tanto de ala fija como rotatoria. Ya sabes, es un maldito lugar en el que estar si quieres morir. Así que estoy seguro de que aún así intentarán resistir y mantenerlo, porque eso es lo que hacen cada vez. Perderán allí otras 20, 30, quizá 40,000 personas, convirtiendo la ciudad en una ruina que Rusia acabará reconstruyendo. Pero no van a poder mantenerla. Desde allí, se avanza directamente hacia el óblast de Dnipropetrovsk desde el sur. Después de Dnipropetrovsk, serán empujados hacia el norte, a Poltava. Ese puente, esa zona de cruce, va directamente hacia Kryvyi Rih, va hacia Nikopol, y luego es un movimiento de flanqueo alrededor de Mykolaiv hacia Odessa. Así que tarde o temprano, Rusia cruzará Jersón. Y una vez que haya una amenaza más al norte, cruzar a Jersón será mucho más fácil desde el sur. Una vez que hayas cruzado y reconstruido los puentes hacia Jersón, entonces es una carrera hacia Mykolaiv, y después de Mykolaiv hacia Odessa. Tienes que tomar Mykolaiv porque incluso si bordeas la costa, Mykolaiv es tu amenaza de flanco. Así que tienes que eliminar esa gran amenaza de flanco que antes tenía un despliegue militar. Por eso Rusia no pudo avanzar hacia Odessa antes. No tenía suficientes tropas para tomar Mykolaiv. Y Mykolaiv simplemente se presentaba como la gran amenaza. Así que sería más fácil si tuviéramos un mapa, obviamente para la gente que no conoce las ubicaciones, pero pueden buscarlo. Esa es la situación en el sur. El sur se está derrumbando. Los ataques suicidas de relaciones públicas en Guliapole terminan todos los días de la misma manera, con un montón de cuerpos muertos o destrozados. Pero siguen haciéndolo. No tiene ningún sentido militar, es pura propaganda. Cualquier general que hiciera eso, si tuviera un mínimo de honor, y Sersky no lo tiene, así que no hay de qué preocuparse, lo detendría. Por cierto, Sersky pagó para que su padre fuera a un hospital. Su familia vive en Rusia. Al parecer, transfirió dineros a su padre para que pudiera ir a un hospital privado en Rusia en lugar de uno público. Puedes interpretarlo como quieras. Ahí lo tienes. Quiero decir, eso ya te dice mucho sobre la situación en Ucrania, pero esa es la situación.
En el norte el frente se mueve más despacio, excepto alrededor de Kostiantynivka. Ahora hay un avance hacia el suroeste de Kostiantynivka. Veremos con qué rapidez se despeja, porque básicamente Rusia está enviando las reservas que se usaron en Mirnorad hacia Kostiantynivka para luchar al norte de allí, y Ucrania está enviando lo que queda de sus reservas a Kostiantynivka para intentar detenerlo. Kostiantynivka está aproximadamente un 65% rodeada, así que una vez más, a Ucrania le encanta meterse la cabeza en el lazo todo lo que puede y luego gritar, seguimos aquí. Quiero decir, todavía afirman que están combatiendo en Mirnorad. Allí hay una operación de limpieza, pequeños grupos de 2 o 3, rezagados que aún no se han rendido o no han sido eliminados. Mirnorad, Pokrovsk, la lucha allí terminó hace ya un tiempo. Pero eso es lo que vemos. Ahora estamos viendo en el Oblast de Sumy y en el de Kharkiv, especialmente en Sumy, un montón de nuevas incursiones. Todas son pequeñas, relativamente pequeñas por ahora, pero parece que están nivelando la frontera, por así decirlo, porque la frontera es muy irregular en algunos tramos. Así que están recortando esos kilómetros de más y enderezándola. Supongo que esa es una mejor manera de expresarlo. Ahora supongamos que hay una acumulación que preocupa a los ucranianos. Una acumulación al norte de Chernihiv, en el lado ruso, en Bryansk. Muy posible, muy posible. Creo que en este punto, una vez que todo empiece a derrumbarse, y hay zonas donde ya está empezando a derrumbarse, las unidades rusas de reconocimiento y sabotaje están abriéndose paso. Eso no significa que esas zonas no vayan a ser cerradas, pero hay varios lugares donde está ocurriendo ahora mismo. Podría ser una maniobra para desviar la atención de lugares como Kostiantynivka o Kupiansk. O podría ser... Bueno, creo que Kupiansk en sí, si miras Kupiansk, estoy saltando, lo sé, estoy saltando. Si miras Kupiansk, la contraofensiva allí fue demasiado fácil. Las tropas rusas se retiraron y ahora la parte ucraniana teme haber caído en otra trampa. Digo esto porque, mientras los ucranianos recuperaban aproximadamente la mitad de Kupiansk, en particular el lado occidental del río Oskil, el ejército ruso rompió por el norte, siguió avanzando y cortó las principales rutas de suministro hacia Kupiansk. Así que las zonas que los ucranianos recuperaron ahora están aisladas del abastecimiento. Estupendo, te has vuelto a meter en la bolsa y ahora no puedes recibir suministros normales, así que la munición, las provisiones, todo se está agotando. Estás atrapado de nuevo en pleno invierno, en un paisaje muy roto y destruido. Y el invierno allí, para entendernos, hace frío en Moscú ahora mismo. Bueno, relativamente frío. Hoy están a unos -9, -10 grados, oscilando entre -4 y -20. Si bajas a Donetsk, las temperaturas varían entre +6 y -10. Con +6, todo se derrite y se convierte otra vez en barro. Así que cualquier suministro que reciban los ucranianos, a menos que sea una pequeña cantidad que un dron pueda transportar, lo cual no es mucho, sirve para abastecer a soldados individuales, no a compañías ni a pelotones, ni siquiera a equipos de fuego. En esa zona, a menos que conduzcas por carreteras asfaltadas, no vas a ninguna parte, porque el barro sube y baja, sube y baja. Y el suelo empieza a helarse, luego vuelve a derretirse. Simplemente se congela, se derrite otra vez. Así que es una mezcla constante. E incluso cuando se congela, no lo hace lo bastante profundo como para que el tráfico pesado no lo destroce de nuevo. Cuando se revuelve y luego se congela, se vuelve intransitable por otras razones, a menos que uses vehículos de orugas. Los vehículos con ruedas no pueden atravesar el barro removido que ahora está lleno de agujeros, ondulaciones, baches, lo que sea, porque todo está congelado y endurecido después de haberse agitado. Así que esa es la situación. Esos tipos básicamente metieron la cabeza de nuevo en una trampa.